tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los ladrones y dará su viña a otro. A los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído, versículo 10. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Padre, en esta noche preciosa que venimos a ti a hablar nuevamente de tu palabra, queremos pedirte que seas tú trayendo revelación por medio de ella y que a través de tu verdad nuestras vidas sean cambiadas. Padre, lleva nuestra mente cautiva a tu palabra para que podamos entender lo que quieres hablarnos en esta ocasión y darnos la fuerza siempre para poder ponerlas por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje entonces, hermanos, hoy el número 48 es la viña del Señor. Estamos hablando del Evangelio según San Marcos. Ha sido un evangelio que hemos estado por los últimos meses conversando, hablando, explicando las verdades y en verdad realmente que ha sido algo muy nutritivo a nuestras vidas, algo de mucha bendición. La viña del Señor, hermanos, es un tema muy particular y yo quiero que pongan mucha atención a los detalles de este relato que el Señor Jesucristo habló en aquel momento por medio de esta parábola. Primero, yo quiero que usted vaya a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. Porque primero tenemos que ver quién era esa viña. Porque hablamos de la viña del Señor, ¿no? Amén. Dice Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén? Del 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas, ¿qué? Silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, escuche bien, la viña de Jehová de los ejércitos es, ¿quién? La casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Así que aquí, hermanos, estamos viendo que hay un juicio sobre esta viña, que es la casa de Israel. Así que, para efectos prácticos, recuerde que la viña es la casa de Israel. El punto primero que vamos a ver hoy es los detalles de esta parábola. Los detalles de la parábola. Dice ahí en Marcos capítulo 12, versículo 1, que es nuestro texto de estudio en esta noche. Dice que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó, le cercó el vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, Jesucristo está aludiendo al texto de Isaías 5 porque era un texto que perfectamente era conocido por los israelitas. Él les hablaba con base al Antiguo Testamento para que se dieran cuenta de que él estaba hablando con toda la autoridad de parte de Dios. Así que, ¿quién es el hombre que planta la viña? La parábola que está usando Jesucristo
habla de un hombre, pero sabemos en sentido figurado y en relación a Isaías capítulo 5, que ese hombre no es nada más ni nada menos que Dios Padre. Dios Padre ha plantado la viña. La viña es el pueblo de Israel. Y vimos que qué tipo de viña era, cómo era esa viña. ¿Qué edificó el que la plantó? ¿Qué hizo en Isaías? ¿Qué hizo? ¿Qué puso? Dice que puso un vallado. Edificó una torre también. Aquí también lo menciona. Dice que un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y edificó una torre. ¿Y qué hizo después? La arrendó a los labradores y se fue lejos. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Primero, el especial cuidado de Dios con esta viña. Le dio todo lo que necesitaba, ¿no? El lagar era el lugar donde las personas ponían la planta de sus pies sobre las uvas y extraían el vino. El jugo de uva. Así que Él no solamente les provee los recursos para poder trabajar la viña, Él la cerca, la protege. No solo eso, le edificó una torre. ¿Sabe para qué edificaban las torres? ¿Qué? Exacto. Para poner alguna atalaya que viera si había algún peligro que se avecinara. Y generalmente se ponía en un lugar que fuera alto, ¿no? En una torre. Así que aquí tenemos a Dios que ha edificado sobre su casa Israel. La ha aportillado, la ha protegido, le ha puesto lugares de vigía. Pero como en Isaías capítulo 5 vemos que él esperando uvas, encontró uvas silvestres. Y las uvas silvestres, hermanos, no son igual que las uvas normales. Dios le dio tantos regalos a Israel. Lo protegió, le dio la ley, lo escogió de en medio de todas las naciones. Escogió a Israel y le dice todavía en Romanos, no los escogí por ser los más fuertes. Los escogí porque eran los más pequeños de todas las naciones. Así que Dios el Padre escoge a Israel, lo llama a su viña, los resguarda, también les pone una torre vigía, les prepara el lagar, le da todo lo necesario para lo que los labradores puedan laborar, para que puedan hacer su función. Y esto, hermanos, nos habla de la gracia de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros solemos pensar que no tenemos lo necesario para servirle a Dios. ¿Sí? Miren, lo vemos en los grandes hombres. A Moisés, ¿qué le dijo Dios? Ve y liberta a mi pueblo de la mano de Faraón. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Moisés? No, soy tardo para hablar. Algunos dijeron que era tartamudo y no era que era tartamudo, era que él había pasado tanto tiempo lejos de Egipto que no manejaba el idioma tan bien como antes. Recuerda que no lo practicaba. Deje de practicar un idioma usted y le va a costar un poco más. Así que Moisés puso excusas, ¿no? Dijo, no, yo no puedo ir porque mira, soy tardo para hablar. Jeremías dijo, ¿cómo iré yo si soy niño? No digas que eres un niño, le dijo, porque irás y harás tal cosa. Y a Moisés también le dijo, te voy a dar a Aarón, pues. Dios, cuando te llama, hermano, Dios te capacita. Dios está tan interesado en cumplir una labor y te invita a participar de ella que tú no tienes excusa delante de Dios para decir, no, Señor, mejor manda al hermano o a la hermana. Porque muchas veces nosotros, hermanos, cometemos el error de tirarle la pelota a otro, ¿no? Que lo haga la hermana Iris, ¿verdad? Porque está joven y tiene fuerza y ella puede ir a evangelizar. Yo no, ¿por qué? Pero Dios te está llamando a ti. En la Biblia hay casos de personas que evitaron tomar la batuta cuando Dios se la dio. Y los que están leyendo Jueces sabrán de un personaje en particular. ¿Por qué fue Débora a vencer a los madianitas, creo que fueron? ¿Por qué? Porque Barak no quiso ir, tenía miedo. ¿Se acuerdan cuando peleó contra Sísara? Así que hay muchas personas que suelen verse tan humanamente y empiezan a escuchar la voz de la serpiente, que empiezan a olvidar lo que Dios ha dicho. Hermanos, cuando Dios te confía algo,
No es porque tú eres capaz, es porque Él te hace capaz. ¿Por qué tienes hijos tú? ¿Dios te los dio? ¿Te los confió a Dios o no? Y tú puedes decir, bueno, sé que podrías hacer el trabajo mejor, pero aún así, ¿sabes qué? Lo podrías hacer peor también. Nunca olvidaré una palabra que recibí allá por el 2009 cuando Dios me dijo que haría de mí el padre que mis hijos necesitarían. No me dijo el padre que mis hijos querrían, porque ellos quisieran un papá tal vez un poco más serio, ¿va? Porque soy muy abrazador y soy muy sonriente. Pero la verdad Dios me dio los hijos para que los encaminara en el Señor. Y así te lo ha dado a ti también. Nunca veas a tus hijos como una carga, porque si hubieran sido una carga y Dios no hubiera querido amargarte la vida, porque dice la Biblia que la bendición de Jehová enriquece y no añade con ella tristeza. Los hijos son herencia de Jehová, son una bendición para ti. Pero estos labradores tenían los recursos para hacer una buena cosecha. Y para ser buenos administradores. Oigan, es como que a usted le digan, hermana Mirna, le voy a dar un negocio. Le voy a poner 70,000 pesos en mercadería. Aunque 70,000 pesos no es mucho. 100,000. Le voy a alquilar el local por 5 años. Y después de 5 años me empieza a dar utilidades. ¿Saben por qué digo 5 años? Porque según la ley judía pasaban 5 años antes de que alguien que arrendara una viña pudiera percibir utilidades. Así que este viñador le deja la viña, que es Israel, bien aportillada, bien resguardada, lista para producir frutos. Mas en Isaías vimos que dio uva silvestre. Jesucristo le dice, les contaré una parábola. Había un hombre que sembró una viña, que plantó una viña, y la cercó, y la protegió, y se la dio a unos labradores, y luego se fue. Oiga bien, cuando hablamos de que le confió algo, esto es tremendo. Este hombre le confió a los labradores su viña. ¿Cuántos de ustedes tendrían el valor de poner en manos de otras personas un negocio hecho, completo, un restaurante, y esperar 5 años para recibir algo? Y aún conociéndolo bien, ya no dudamos de la persona, sino del tiempo, dice la gente. Pasarían 5 años, y escuche bien, muchas personas no le daría, usted no le daría el negocio a alguien así. Porque hay algo en el corazón humano, ¿no? Nosotros, cuando nos sentimos importantes, nos queremos ver importantes. Pasó algo bien particular en esto. Dice que estos hombres empezaron y miraron a la heredad, y cuando llegó el tiempo y el Señor mandó a ver los frutos, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a golpear a los mensajeros. Y los mandaban sin nada, dice. Y a otros no solamente los golpearon, sino que los mataron. Y al tiempo dice que envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Y como les digo, eran 5 años. Habían pasado 5 años desde que estaba lista la viña. Pero no había disposición. Habían frutos, hermanos. Pero no había disposición de los labradores de compartir. ¿Saben por qué? Porque siempre existen personas que no tienen nada, pero se creen dueños de todo. ¿Escuchó bien? Siempre hay gente que no tienen nada, pero se creen dueños de todo. Es tanto así la idea, que hasta en el mundo hay canciones mundanas de eso. ¿Han escuchado una canción viejísima, los que pasan de los 25, que decía que con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero, porque mi palabra es la ley? Ese es un corazón orgulloso, y mucha gente vive así. Mucha gente piensa que lo que Dios le ha confiado es de ellos. Y ahí dice la madre que tiene a un hijo, y cuando mira que el hijo se enamora, en vez de alegrarse porque su hijo se va a casar con una mujer de Dios, espero así, empiezan, esa mujer no te conviene. Y tal vez es una buena mujer,
se porta bienes. Mire, a los hombres les digo, cuando vayan a casar, y se lo dije hace como 2 años, pero se lo vuelvo a decir porque algunos no estaban en esa ocasión. Cuando usted busque una esposa, que sea una mujer que ame a sus padres, que los respete, porque si respeta a los padres, lo va a respetar a usted, porque respeta la figura del hombre. Ahora, si es una malcriada, como dirían los católicos, hágale la cruz y salga corriendo, porque no le conviene. Pero la realidad es que estos labradores no tenían intención de compartir el fruto, la bendición de la viña. Estos labradores lo que querían era apoderarse de la heredad. En un sentido espiritual, estos se habían llenado de orgullo y estaban ocupando una posición de autoridad que les gustaba. Yo tengo una anécdota bien particular. Hace muchos años, creo yo, más o menos en el 2004, estamos hablando de 14 años, cuando yo tenía un negocio acá, yo iba a Costa Rica y me estaba ya mis 15 días y dejaba a una persona encargada. Para sorpresa mía, cuando yo vuelvo y llegan unas muchachas a buscarlo a él. Y me dicen, disculpe, ¿está su jefe? Y yo me admiré, ¿va? ¿Mi jefe? Sí, su jefe. Y ya me dijo el nombre, claro, era la persona que yo estaba encargada. No le digo yo, ¿por qué dice que no? Es que él nos dijo que él era el dueño. Ah, qué bonito, digo, yo era el dueño y yo trabajaba para él. Porque siempre hay personas que se creen dueños de las cosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Aun cuando no hacen nada, son los que más alegan, son los que más discuten, son los que más cuestionan, porque no apoyan, pero sí tienen que darle cuentas. Bueno, resulta que estos hombres eran los fariseos representados. Ellos tenían todo un sistema religioso lleno de mucha pompa. La gente miraba a los fariseos y les daba los mejores lugares, ¿no? Qué lindo, ¿no? Para ellos, imagínese usted que llegue a una casa y le diga, no, hermana Mirna, siéntese aquí en la mejor mesa. ¿Y qué quiere? ¿Pollo? Chancho. Chancho, claro. Chancho. ¿Y qué es lo que quiere? Y wow, imagínese usted que llegara a una casa donde todo el tiempo que usted llegara, a cualquier casa donde usted lo recibieran con lo mejor. Qué bonito fuera, ¿verdad? A veces a nosotros no nos dan ni la hora, llegamos a la casa ni agua ni nos sientan, sino que sentémonos a la acera, hermano. Pero muchas veces esto creaba en los fariseos un sentido de poder, un sentido de autoridad, y Jesucristo era contrario a todo esto. Mientras ellos amaban sentarse en los mejores lugares, en los mejores festejos, Jesucristo andaba con prostitutas, con ladrones, con publicanos, con gente sencilla, con gente del vulgo, y se sentaba en el suelo, hermano. Yo por eso les digo, la iglesia no debe perder nunca la sencillez. Hermanos, si el lunes que nos vayamos donde vamos a ir, si no hay sillas para sentarnos, dejemos que las mujeres se sienten. Y entre más mayores mejor, las más jóvenes se sientan con nosotros, los varones. Pero no perdamos la sencillez. Porque, hermanos, es muy fácil volverse orgulloso. Y yo sé que si usted pudiera mencionar cosas por las cuales usted se pudiera volver orgulloso, usted tendría algo por qué sentirse orgulloso. Que Dios nunca permita que eso pase. Así que estos hombres estaban en esa posición, y en vez de permitir, los labradores, en vez de permitir que el mensajero viniera, sí, claro, ten la parte, llévala al señor de la viña, nosotros seguiremos trabajando, porque a ellos se les permitía recibir de eso. No es que estaban trabajando en balde, hermanos, ellos estaban recibiendo una bendición de esto, y era un porcentaje el que nada más le iban a devolver al dueño. Pero no, ellos lo querían todo. ¿Dónde hemos visto eso? Que todos queremos todo. Es como cuando usted reparte el pollo. Todos quieren la pechuga o el muslo. Nadie quiere el ala, mucho menos la pierna. Así somos, nos gusta la mejor pieza. Cuando parte la pizza, agarren 2 cada uno, vemos cuál es la más grande y agarramos la de aquí y la del otro lado. Es para emparejar el peso, ¿no? Pero así somos. Estos labradores amaban su autoridad a tal punto que rechazaban a Cristo. Pero rechazaron a sus mensajeros. ¿Sabe qué? Quiero que vaya a Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Yo quiero que mire cómo Dios le reclama al pueblo de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, es el último capítulo, versículo 15 y 16. Segundo libro de Crónicas,
Y va a ver usted cómo Dios le recrimina al pueblo de Israel que mientras Él le manda mensajeros, en vez de atender el mensaje, ellos lo que hacen es despreciar el mensaje y al mensajero. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros. ¿Quiénes eran esos mensajeros? Eran los profetas de Dios. Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hermanos, aquí estamos hablando que Dios el Padre está molesto. Eventualmente es paciente, pero eventualmente puso juicio sobre ellos. Hermano, ¿acaso no pasa así también? Que tú eres un mensajero de la verdad de Dios y le dices a un hermano, hermano, arrepiéntase, está mal, y se molesta. O le dice a usted a un inconverso, mira, busca del Señor, que si uno busca te vas a perder. Ya vas vos con tus religiosidades y bla, 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 bla. Hermanos, hay que levantar las manos en el culto para adorar al Señor. No es que estoy cansado, los triglicéridos. Y somos puras excusas. Pero cuando llega el día del juicio, Señor, ten misericordia de mí. Cuando levantes tus manos, dice la palabra, yo no oiré tus súplicas porque están manchadas de sangre. Isaías capítulo 1, versículo 15. Hermanos, es un tiempo de misericordia que el Señor nos advierte. Dios nos advierte, nos avisa, para que nosotros corrijamos. Lo hacía en aquel tiempo, lo hacía mandando a los profetas. Hoy lo hace a través de los pastores, de los predicadores, de los mismos hermanos que advierten el peligro del pecado en tu vida. El otro día hablábamos con un hermano y entramos en una situación donde hay ciertos temas en la iglesia que son como los nervios ciáticos, que cuando uno los toca le duele a la gente. Cosas como el dinero. Podemos hablar de todo en la iglesia, pero cuando empezamos a hablar de dinero, solo de plata hablan en esa iglesia, solo plateros hay ahí, ¿verdad? Y la verdad no debe de ser así. Si decimos nosotros, hermanos, tenemos que sostener la iglesia, ese es el consejo de Dios. Dice la Biblia que tenemos de velar nosotros, y si no lo hacemos, estamos siendo desobedientes. Pero Dios ha enviado su mensajero, envió su mensaje. Ya si no hacemos caso, después no digamos nada. Luego venimos y decimos, hermanos, hay que orar. Oremos. Está orando en su casa. Ay, pastor, es que levantarme en la mañana me da pereza. No oras. Pero Dios te dice orad en todo tiempo, pero no lo haces. Y después cuando en tu vida empiezas a desfallecer espiritualmente y cuando estás en el culto, ya estás, ¿a qué horas terminas el pastor? O es el predicador, ya estoy. Tiempo. O el tiempo de la alabanza y cuando estás aplaudiendo. Y no me sé esa canción, pues no aplaudo, ni canto, ni nada. Y empiezas a desconectarte de Dios. Cuando no oras, cuando no lees la Biblia, estamos leyendo ¿qué capítulos? Marcos del 1 al 4. No lees la Biblia y cuando llega el momento de vamos a ver qué han aprendido, no sabemos nada. No hemos leído nada. Tenemos 30 días para leer 4 capítulos diarios. Por lo menos, si lo logran leer 15 veces, estoy seguro que se les va a quedar. Más que hemos predicado de Marcos este año, o sea, debería ser más fácil todavía y reforzar su vida. Sin embargo, habrán personas que digan, ya va otra vez el pastor con la lectura. Porque el mensaje, nosotros lo despreciamos muchas veces por quién es el que lo da, por el mensajero. Ahora, esto le pasaba al pueblo de Israel. Ellos escuchaban el mensaje, pero no les gustaba. Lo que los profetas decían, que eran los mensajeros de Dios, ellos lo aborrecían, ellos no querían, ellos no les gustaba. Así que lo despreciaban. ¿Y acaso no pasó lo mismo con Jesús? A Jesús le decían, ¿acaso, ¿y tú quién eres? A la vez pasada hablamos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús tenía el poder y tenía la autoridad para obrar, pero ellos aún así rehusaban escuchar su mensaje. Cuando les dijo allá en Juan capítulo 8, vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Y ellos le dijeron, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. No, si fueras hijos de Abraham, las obras que yo hago, las palabras que yo digo harías, más como soy de vuestro padre el diablo, no podéis hacer lo que yo os digo. ¿Y eso les molestaba o no les molestaba?
Ahora, muchas veces nosotros dentro de la misma iglesia tenemos ese problema. Todo está bien mientras le esté tirando los pecados ajenos, pero cuando es el pecado suyo, ahí es donde hay problemas. Cuando deberíamos de ser humildes y reconocer, caramba, estoy mal. Hablábamos la vez pasada que la pregunta no debe de ser, ¿por qué a mí no me toman en cuenta? La pregunta debe de ser, ¿estoy apto? ¿Estoy consagrado para que me tomen en cuenta? Esa es la pregunta. Ahora, vemos también de parte de Dios que es paciente. Oiga, manda un mensajero, dice que a la viña mandó un mensajero y lo mandaron sin nada y golpeado. Luego a otros golpearon y a otros todavía mataron. Pero él fue consistente en enviar mensajeros. Y envió, y envió, y envió. ¿Y acaso Dios no es así? Te advierte, te advierte, te advierte. Y cuando ya no te advierte es cuando viene el juicio. Y muchas personas esperan hasta el juicio para arrepentirse. Hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nosotros debemos de ser personas que se curen en salud. Debemos de ser cristianos saludables, que advirtamos a la primera, porque el Señor es paciente, pero también es fuego consumidor. Dios nos advierte para que corrijamos nuestro camino. Ahora, a estos fariseos les advirtió, les dijo que corrigieran, y nunca querían. Ellos decían, ¿qué señal haces? ¿Y quién te ha dado autoridad? Y cuestionaban a Cristo, y cuestionaban, y hasta que llegó el día del juicio. Ahora yo quiero que vayamos y miremos no solamente esta paciencia de parte de Dios. Dios era paciente, es paciente. Pero ¿qué dice? El segundo punto es el siguiente. ¿Qué hará el Señor de la viña? ¿Qué hará el Señor de la viña? Ese es el punto número 2. Versículo 9 de Marcos 12 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y Jesucristo mismo da la respuesta. ¿Qué dice? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¡Wow! Esto es juicio, hermano. Vendrá y le quitará y los destruirá a los labradores y le dará su viña a otros. Miren, hace la pregunta y da la respuesta. Esto me indica a mí que Jesucristo no estaba dispuesto a perder más tiempo con ellos. Es la semana de la pasión, hermanos. Es el tiempo final. Así que él viene y dice esta pregunta magistral. ¿Qué pues hará el Señor con ellos? Con esos labradores malvados. Creo que así aparece en sus Biblias, ¿no? Los labradores malvados. ¿Qué hará con ellos? Estos que se han aprovechado de la viña que el Señor plantó. Que no están dispuestos a devolverle frutos. Pero que quieren la bendición de Dios sin el compromiso. ¿Cuántas veces hemos visto eso, hermano? Queremos la bendición de Dios. Dios, resuélveme los problemas. Pero no nos consagramos. Yo les cuento, creo que les conté más de una vez, que cuando yo vivía en Costa Rica, estaba apenas el auge de la teología de la prosperidad, ¿no? De ese falso evangelio. Y recuerdo que había una vez llegado un predicador y dijo, traed todos los que tienen tarjetas de débito, tarjetas de crédito, todos aquellos que tengan las carteras, no se preocupen que no les vamos a quitar nada, pero pónganlas ahí, las vamos a ungir. Y claro, y una bendición económica, ¿quién no va? Y entonces todo el mundo poniendo aquello y aquel montón de gente echándole aceite y orando y la cuestión. Al final nos empezaron a devolver. Y todos nos fuimos con la idea de que por que habíamos hecho eso, Dios iba a bendecir nuestras finanzas. Hermanos, pero habían unos tipos que eran tan codos. Pero fueron los primeros que atendieron. ¿Quién quiere una bendición económica? Y sacaron la billetera. Traga la billetera y la sacaron y fueron los primeros que llegaron, hermano. Que el Señor nos bendiga. Qué lindo, ¿no? Pero esos son rituales que no te van a cambiar. Mira, hermano, tú quieres que Dios te use, sé obediente. Eso es lo primero. Hablábamos la semana pasada que nadie que no sea obediente, aquellos que son obedientes van a tener autoridad. Porque no hay autoridad sin obediencia. Aquellos que quieran ser bendecidos económicamente, ¿cómo va a bendecir Dios a un avaro? Dígame, ¿será justo que Dios bendiga a un avaro? Digo, ¿será justo? ¿Será justo que Dios ponga a predicar a alguien que ni lee la Biblia, ni la estudia? Es que es un principio, hermano. Ahora, Dios nos advierte, Dios nos habla. Queremos que nuestros hijos sean, miren,
Se lo voy a preguntar acá. ¿Cuántos quieren que sus hijos se casen? O bien los hombres con mujeres de Dios o las mujeres con hombres de Dios. A ver, ¿cuántos quieren que sus hijos se casen con hijos de Dios? A ver, levánteme la mano sin vergüenza. Ok, ahora le voy a preguntar. ¿Con cuánta regularidad oran por eso? Una vez por semana. Una vez cada mes. Ya no me acordaba que tenía que orar por eso, alguno por ahí más valiente. No podemos esperar que las cosas cambien si nosotros no estamos dispuestos a cambiar. ¿Sí? Queremos que Dios nos use, que nos lleve a otro nivel espiritual, pero ni buscamos a Dios en oración, ni nos involucramos en la iglesia. No va a funcionar así, no funciona. Por eso muchas personas se estancan en sus vidas ministeriales, porque la nube va allá, pero usted se quiere quedar acá, porque aquí como que es más calentito, ¿no? Se acomodan. Eso le pasó a los fariseos. Ellos se habían acomodado a un sistema religioso que estaba muerto y estéril, como la higuera que hablamos la semana pasada. Mas, sin embargo, ellos no estaban dispuestos a dejar ese estilo de vida porque Jesucristo confrontaba su estilo de vida y ellos preferían seguir siendo los mismos. Y esto es una locura. ¿Sabe que la definición de locura para muchos es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes? Eso es una locura. Así que el texto nos dice, ¿qué hará entonces con estos labradores? Le va a quitar, los va a destruir y se lo va a dar a otro. Y eso fue precisamente lo que pasó. Porque el pueblo de Israel tenía la misión de proclamar a Jehová para todas las naciones. Ellos debían de hablar de Dios a los demás. ¿Se acuerdan cuando vimos hace unas semanas atrás acerca de cómo limpió el templo? ¿Dónde estaban los cambistas y los comerciantes? ¿En cuál de los atrios estaban? En el atrio de los gentiles. En ese lugar donde los gentiles prosélitos de Israel que venían a adorar al Dios vivo ya no podían adorarlo porque estaban los cambistas ahí. Ellos eran menos importantes para los judíos. Así que Dios quitó ese llamamiento a Israel y se lo dio ¿a quién? A la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que os he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, aquí hay una transición. Los privilegios que tenía Israel ahora le pertenecen a la iglesia, porque la iglesia es el Israel de Dios. Por supuesto que hay judíos que han creído. Son parte de la iglesia. Son el Israel de Dios. Hermano, yo les voy a decir una cosa. Hay cosas que Dios le ha dado a manantiales en el desierto para que nos comisionó a nosotros. No le digo que somos mejores, no le digo que somos peores. Solamente le digo que hay cosas que Dios nos dio a nosotros para que nosotros pudiéramos impregnar esta ciudad de algo. Dios a cada uno de ustedes le ha dado algo en particular. Aquí nadie puede decir que no tiene una función, porque si son miembros de la iglesia, son miembros de la iglesia del Señor, y por tanto Dios no tiene miembros muertos. La iglesia no tiene miembros muertos. La iglesia tiene miembros activos, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia y tiene miembros activos. O alguien aquí por ahí anda un riñón malo. Ya estaría, llévenme al hospital, dirían ahorita. ¿O quién tiene un pulmón muerto ahí? Nadie. Todos tienen un cuerpo vivo. Por tanto, ustedes tienen que entender que Dios, al habernos llamado a esta iglesia, le ha dado ciertas comisiones. Áreas en las que usted va a servir. Tal vez no todos son evangelistas o maestros o predicadores. Tal vez algunos solo van a ser de los que hacen el lugar. Tal vez otros van a ser de las columnas financieras. Otros van a ser evangelistas. Otros podrían levantarse como pastores. Pero Dios a todos le ha dado un propósito. Y el problema está aquí. Que si usted no quiere consagrarse, Dios va a levantar a otros. Y qué triste sería que la corona que tú te ibas a ganar, se la den a otro. El privilegio de servir a Dios, se lo otorguen a otro. Todo porque no, en este momento, mira, Señor, no puedo. Cuando Jesucristo le dijo, sígueme, muchos le dijeron, déjame que vaya
y me despida de los míos. Y otro, no, te seguiré, pero, y así se la llevaron. Y nunca fueron, hermanos. ¿Sabe qué? ¿Cuándo es el momento para seguir a Cristo? ¿Cuál es el mejor momento para seguir a Cristo? Exacto, cuando nos llama. El mejor momento para seguir a Cristo es cuando Él nos llama. ¿Cuándo es el mejor momento para dejar de pecar? Cuando nos advierte Dios que es pecado, cuando nos damos cuenta que es un pecado, es el momento. Es ahora, es aquí, es ahora. Por último, vemos que Jesucristo les hace la referencia, la piedra angular desechada. Ese es el tercer punto, la piedra angular desechada. Jesucristo les dice en el versículo 10 al 12, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, miren qué tremendo, procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Sabe qué me encanta de Jesucristo? Que Jesucristo era muy directo cuando era indirecto. Jesucristo era muy directo cuando era indirecto. Jesucristo daba parábolas para no mencionar nombres. Es como nosotros cuando decimos, miren, yo no fue una persona que estoy viendo con mis ojos. Entonces eso va así, ¿verdad? Jesucristo era muy directo en sus indirectas. Ellos comprendían. Ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesucristo todavía les daba la oportunidad de que dijeran, sí, yo soy el que está mal. Perdóname, Señor. No, pero ellos no, ellos se sentían muy orgullosos, así que mejor se quedaban ahí molestos. Así que, ¿qué hizo? ¿Acaso no habéis leído? Mira, esto era un insulto. Decirle a un doctor de la ley, ¿acaso no habéis leído que la piedra del ángulo que los edificadores lanzaron o desecharon es la piedra verdadera, es la piedra del ángulo, la piedra más valiosa? Es como que usted le diga, vamos a ver, voy a tomar el oficio del hermano Javier, es como que le diga, Javier, ¿acaso no sabe que para poner un electrodo se le pone por el lado que está pelado y es corriente 220? ¿Qué me diría Javier? Bueno, si es un hombre orgulloso, se molestaría. O que le dijera, Pedro, mire, para cortar el vidrio hay que usar no vaya a cortarlo con un cuchillo, hermano Pedro, eso no corta, eso es con una cuestión especial. ¿Cómo se sentiría? Se siente hasta ridículo, ¿no? Que le digan a uno las cosas que uno se supone que saben. Imagínense, ¿acaso no habéis leído que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo? ¿Ah? Era vergonzoso para ellos que le dijeran. Y es como que todo el mundo dijera, híjole, todo el mundo viendo a los fariseos. Mira lo que le dijo Jesús. Así que, ¿qué pasó con ellos? Salmo 118, ya vamos terminando. Salmo 118, versículo 22 en adelante. Este salmo es el salmo que llaman los judíos el Halel. El Halel, Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. Este es el texto que está usando Jesucristo acá. Un texto muy propicio para la época. Un texto muy propicio para el momento. Recordemos que Jesucristo está ¿dónde? Está en el templo. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es el mismo texto. Luego dice, Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora pongan mucha atención. Porque 2 días antes, cuando Jesucristo ha entrado a Jerusalén, ¿cuál fue el cántico que tuvieron las personas cuando él entraba a Jerusalén? Hosana, Hosana, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa, sálvanos Jehová. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová.
de la casa de Jehová os bendecimos. Oigan, hermanos, este Señor Jesucristo les está demostrando que la profecía se está cumpliendo frente a sus ojos. La gente le dijo, Hosana, Él es la piedra que está siendo desechada. Ahora, ¿qué le dice Jesucristo? Esta piedra ha sido desechada. La piedra que los edificadores han desechado es la piedra central del ángulo. ¿Saben cuál es el centro? ¿Cuál es el centro del evangelio? Jesucristo. La piedra angular de la salvación del hombre es Jesucristo. Así que esa piedra desechada por los labradores, perversos, malvados, por estos fariseos y principales, era Jesucristo. Él les está diciendo, vosotros me estáis despreciando, pero yo soy la piedra del ángulo. Yo soy el punto clave. Yo soy ese hijo que habla la viña. Porque dice que al final en la viña mandó a su hijo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron con el hijo? Dice, lo mataremos para quedarnos con la heredad. Y dice que ¿qué hicieron? Lo mataron. Y no solo eso, ¿qué más hicieron? Lo mataron y lo echaron fuera. Hermanos, esto es casi una profecía de lo que iba a pasar con Jesucristo. A Jesucristo lo latigan en Jerusalén, pero lo crucifican en el Gólgota. Lo sacan de Jerusalén. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos, hermanos. A Jesucristo no le sorprendió la muerte. Él lo sabía todo con precisión. Él es la piedra angular. Solo unos textos para que los apunten. Hechos 4:11, Romanos 9:32, Efesios 2:20, 21. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es Pedro hablando. Ahora veamos a Pablo. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Y por último, Efesios 2:20, 21 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Hermanos, Jesucristo es la piedra angular. Es la piedra en la cual tú tienes que soportar. Porque una piedra angular era la piedra donde las columnas se sostenían para que la casa no cayera. ¿Por qué hay tantas iglesias que caen? Porque no están bajo la piedra angular, ni sostenidos sobre el fundamento de Cristo. Andan haciendo de todo, hermanos, menos obedeciendo a Cristo. Y hermanos, si tú no estás dispuesto a obedecer a Cristo, si tú no estás bajo la piedra angular, tu casa va a caer, hermano. Tu vida espiritual va a flaquear. Él es el fundamento. Él es la referencia de parte de Dios. Dios comisionó a su Hijo para salvar a los hombres. Pero lo despreciaron. Jesús hizo tantas cosas. Ay, hermano, y nosotros que nos sentimos tan ofendidos cuando alguien medio no nos quiere como quisiéramos que nos quisieran. Y a Jesucristo lo despreciaron, hermano. Lo despreciaron. Y a nosotros nos echan una crítica allá afuera y ya estamos ahí, ya queremos ir a agarrarnos con ellos. A decirles, no, mira, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Hermano, va a llegar siempre personas, va a haber personas en su camino que lo van a menospreciar a usted. ¿Cómo? Hay iglesia tan pequeña que ni local tiene porque no tienen local. ¿Cuántos son? No son ni 50. No tienen ni sillas de metal, son sillas plásticas. Ve y no se quiebran. Sí, son más mujeres que varones. No, ahí están arriba, ahí mandan las gallinas. Y etcétera. Y le pueden poner un montón de cuestiones. Pero lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, si cada uno de ustedes cumple su proyecto, su propósito, hermanos, ustedes van a hacer que Manantiales en el Desierto sea la iglesia que Dios destinó que fuera. Y ese es el anhelo. No sé cuántos se acuerdan de cuál fue el anhelo siempre para Manantiales en el Desierto.
Yo pedí 2 cosas a Dios. Solo Dios, 2 cosas le he pedido a Dios sobre la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? Que seamos una iglesia firme como Éfeso, referencia a la palabra. ¿Y cómo? Y amante como Filadelfia. Y hermanos, yo se los puedo decir, sí vamos por ese rumbo. Porque hace poco yo les decía, qué lindo fue sentirnos iglesia. Cuando la hermana tuvo que ver partir a su padre al cielo, prácticamente toda la iglesia se manifestó para apoyarla. Qué lindo es ser iglesia. Y yo le animo, hermano, que no sea como esos labradores malvados que Dios les comisionó algo, pero estuvieron, en vez de dispuestos a hacer lo que Dios les llamó a hacer, hicieron otra cosa. Que nuestro corazón sea dispuesto a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Que nos involucremos, que apoyemos, que saquemos adelante la visión, porque así tenemos que andar juntos en armonía. Y escuche bien, nunca se vaya a olvidar que va a llegar el día cuando Dios les va a pedir cuentas de lo que le ha confiado. A los padres y a las madres sobre sus hijos, sobre sus ministerios. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Que a uno le dio 5 minas, a otro le dio 2 y a otro solo le dio 1. Y a aquellos trabajaron y la multiplicaron, pero hubo el último que dijo, no, tú eres un hombre perverso, yo no hice nada, yo escondí la mina. ¿Tú podrás decir que vas a esconder tus talentos en la tierra? Deberías de preocuparte por ponerlos al servicio de Dios, porque un día Dios te va a pedir cuentas de ello. Y ay, hermano, si tú no estás siendo fiel en lo que Dios te ha dado. Y recuerda por último que esta piedra angular es Jesucristo. Nunca desprecies a Jesucristo. Si hay en algún momento que la palabra de Dios confronta tu pecado, mejor renuncia a tu pecado, no renuncies a Cristo. Mejor confronta tu pecado, no confrontes a Cristo, porque Cristo, hermano, siempre va a ganar. Y nosotros nunca ganaremos en contra de la verdad y nunca perderemos diciendo la verdad. Pongámonos de pie, vamos a orar.